Buen día a todos, hermanos, nuevamente. Qué gusto estar aquí, al lado de ustedes. Y bueno, hoy me corresponde enseñar la palabra. Como ya saben, nuestro querido pastor está en Barranquilla, en la conferencia Centrados. Desde allá les manda muchos saludos. Y bueno, creciendo, aprendiendo él, ¿no? Para poder seguir edificándonos. Mientras tanto, pues estaré yo en esta mañana. Así que, sin más preámbulos, los invito a abrir sus Biblias. Vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 16. Versículos del 1 al 16. ¿Listo? Dice así la palabra del Señor, hermanos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió después como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo: vayan también ustedes y trabajen a la viña, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5, volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Y cuando llegaron los que habían salido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondió el hacendado y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos la libertad y el privilegio de ser expuestos a la voz tuya por medio de tu palabra. Simplemente pedimos que te lleves toda distracción de nuestras mentes y que podamos estar enfocados en ti, Señor, en tu palabra, en tu reino. Dependemos de ti, no de nuestra fuerza, dependemos de ti, no de nuestras capacidades, ni las mías para exponer un pasaje, ni las de la audiencia para escuchar con atención. Así que asístenos en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nadie ha hecho mejor trabajo para describir la envidia que Dante en su obra El Purgatorio. Y miren lo que dice. La envidia se siente como mendigos ciegos contra una pared. Sus párpados están cerrados y cosidos. El simbolismo es apto, mostrando al lector que uno de los pecados más ciegos es la envidia. En parte porque es irrazonable y en parte porque el envidioso está cosido en sí mismo. Pregúntense un momento qué fue lo que llevó a estas personas, hermanos, a tener esta actitud en medio de la generosidad que se estaba mostrando a otros. Y una de las respuestas es el tema de el corazón del hombre, que está lleno de envidia. Miren lo que dice aquí: se sienta como un mendigo ciego frente a una pared.
La persona envidiosa no puede ver los beneficios que está recibiendo de Dios, por lo tanto no puede ser agradecido, pero tampoco está dispuesto a ver la necesidad de los demás. Así que este sermón trata de la generosidad del dueño de la viña, pero también nos detalla de una manera muy minuciosa la actitud de los obreros de esta viña. Y quiero que a medida que nosotros estudiemos este pasaje, entonces podamos entender el corazón de Dios, la generosidad de Dios, y que seamos reprendidos a la luz de cómo es el corazón del hombre. Este sermón está titulado Los obreros de la viña, sencillo para los que tienen sus apuntes. Y bueno, como ustedes saben, todas las parábolas de Jesús, ¿no? Igual que todas las parábolas, esta en particular tiene la finalidad de hacernos entender una verdad profunda acerca del reino de Dios, ¿ok? Y lo hace a medida que nos va mostrando una verdad profunda por medio de una historia sencilla. Y eso es lo que son las parábolas. Es una muestra de una verdad profunda por medio de una historia sencilla. Nuevamente nuestro Señor Jesús lo hace. Cuando Jesús inicia su ministerio, Él deja claro la trascendencia que su llegada iba a traer a esta tierra. Miren que Él decía palabras como, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Esas eran las palabras de Jesús. Amigos y hermanos, este reino no sería un reino político, como esperaban los judíos. Tampoco era un reino literal en esta tierra, sino que era el mismo gobierno de Dios en el corazón de los hombres. Un gobierno que debería ser evidente en cada una de las áreas de las personas en su vida práctica. Esta idea del reino de los cielos, esta idea del gobierno de Dios, podemos verla en cada uno de los 4 discursos en el Evangelio de Mateo. Mateo consta de 4 discursos. Y podemos ver esta misma idea muy recalcada. Por ejemplo, lo vemos al principio del primer discurso de Jesús, ustedes lo conocen, trata de las normas del gobierno de Cristo, Mateo 5 al 7, ¿verdad? El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Pero también vemos este mismo patrón al final en el 4 discurso de Jesús, en Mateo, que habla sobre la conducta en el reino de Cristo. Eso está en los capítulos 18 al 20. Y en este 4 discurso, en particular, se describe a la iglesia como una comunidad de familia, como una comunidad de fieles a Jesús, de fieles discípulos que dan fe de la presencia de Dios en sus vidas. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, primero con la proclamación del Evangelio por un lado, pero por otro lado también siendo ellos ejemplo, siendo ejemplos. Podemos mirar entonces que ellos deberían dar entonces un ejemplo como familia de la fe que estaba caracterizada por la humildad, por la pureza. Vemos en el capítulo 18 que se habla de la disciplina, pero también de la restauración del hermano. Y vemos más adelante que se habla acerca del perdón. Luego en los capítulos 19 y 20 se encuentra el clima de la instrucción de Jesús y que nos habla entonces de la conducta práctica que termina y culmina con la ilustración de la parábola de esta mañana. Y es que el contexto de esta parábola está cuidadosamente enmarcado por los capítulos anteriores, que nos habla acerca de temas de estatus en medio de la iglesia, nos habla acerca del peligro de las riquezas, de la avaricia y luego del discipulado, siendo como el mensaje de fondo la revocación de los principios de este mundo, hermanos. Ok, entonces, para dirigirnos un poco más cerca al contexto inmediato de este pasaje, si ustedes se ubican ahí en Mateo, en el capítulo 19, pueden mirar por un momento que, como hasta el versículo 22, Jesús tiene un encuentro con el joven rico, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto? Este joven que va, Señor, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida? Y el Señor le dice, bueno, cumplí los mandamientos, todo esto lo he hecho desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y dice la palabra que lo amó y le dijo, está bien, entonces ve y da todas tus posesiones a los pobres y ven y sígueme tomando tu cruz. Dice la palabra que este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿verdad? Entonces, este
es el contexto, esta es la ocasión y es el fracaso del joven rico para entrar al reino de los cielos. A lo que Jesús entonces da una instrucción a sus discípulos advirtiéndoles sobre el peligro de la riqueza. Y Él les dice, es difícil, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, porque su confianza está puesta en el dinero. Los discípulos responden, wow, entonces ¿quién podrá ser salvo? A lo que Jesús responde, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y entonces Pedro, como portavoz de los discípulos, viene entonces y le recuerda a Jesús el sacrificio que ellos sí han hecho por Jesús. Y Pedro racionaliza, bueno, a este joven se le negó la entrada al reino porque se le dijo que abandonara todo, pero no lo hizo. Sin embargo, nosotros lo hemos dejado todo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nosotros? De esta manera, Pedro lanza una pregunta con un tono un poco de reclamo hacia Jesús. Versículo 27 del 19. Pedro le respondió, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues vamos a conseguir entonces? Wow. Habría sido natural y humanamente hablando, ¿verdad? Hasta normal haberse enojado por esta pregunta de Pedro y hasta darse por ofendido. Alguien decía que en cierto sentido era una pregunta de lo más impertinente lo que Pedro acaba de lanzar. En otras palabras, Pedro está diciendo, ¿qué vamos a sacar nosotros por seguirte a ti? Lo hemos dejado todo, te hemos seguido, ellos lo han seguido, sí es cierto, pero Pedro tenía que haberse quedado ahí. Ellos ya han entrado en el reino de los cielos, a ellos se les ha dado la salvación únicamente por gracia. ¿No era eso suficiente? Entonces Pedro, en estos momentos, está pensando en las recompensas y acaba de desviar su mirada de donde debe estar. Jesús reconoce que ellos recibirán recompensas. Si usted sigue leyendo más abajo, sí dice, ustedes se van a sentar en 12 tronos y van a gobernar, ¿verdad? Y el Señor le dice que van a recibir algo, pero esta interesada actitud de Pedro con la retribución es incorrecta. Y eso es lo que da la ocasión para esta parábola. La pregunta de Pedro, ya hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y fuimos los primeros en hacerlo. ¿Qué nos vas a dar tú a cambio de eso? Y Jesús, hermanos, acaba mostrando que servirle a Él y al reino de los cielos por el principal propósito de recibir recompensas y estatus en medio de la iglesia es la menos noble de las motivaciones de un discípulo. Y miren cómo cierra 19:30 y le dice Jesús, pero muchos primeros serán últimos y últimos serán primeros. Y es aquí entonces donde Jesús da paso a nuestra parábola del día de hoy. Ese es el contexto, la pregunta que Pedro hace acerca de qué recompensa él obtendrá por estar en el reino de los cielos. Y tenemos esta maravillosa parábola. Todas las parábolas de Jesús tienen un elemento como de sorpresa, que viene y nos vuelve como que, wow, ¿qué pasó aquí? Pero el efecto de esta parábola dejó probablemente a la audiencia más aturdida que cualquier parábola que Jesús habría contado hasta ese momento. La parábola habla de un hacendado que tenía una viña, ¿verdad? Y que contrata a un grupo de personas para que hagan un trabajo para él. Algunos trabajaron largas horas del principio de la jornada hasta el final, otros simplemente trabajaron 1 hora, pero al final a todos se les paga lo mismo. Los obreros que fueron contratados primero pensaron que ellos deberían haber recibido más que los que trabajaron la última hora, ¿cierto? Eso parece justo. Por tanto, ellos levantan una protesta contra el dueño de la viña. Obviamente, les hace ver lo incoherente y atrevida que es su protesta, puesto que él tiene la libertad de administrar sus recursos como a él le incumbe, y ese es el argumento principal de esta persona, de este dueño de la viña. Así que, mis hermanos, vamos a dividir este mensaje en 4 puntos principales, si usted toma sus apuntes. Primero, el agente de la generosidad. Segundo, la generosidad en acción. Tercero, ataque a la generosidad. Y por último, una defensa de la generosidad. Entonces, vamos a nuestro primer punto, el agente de la generosidad.
Y todos estos puntos van sobre una pregunta, y la primera pregunta es, ¿quién distribuye los recursos en el reino, verdad? El versículo 1 que leen ustedes ahí, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros en su viña. Esa fórmula ahí, el reino de los cielos es semejante, hermanos, es intencional, y es que nos deja ver que Jesús está tratando de darnos una lección sobre cómo es la actividad en el reino de los cielos. De manera que estos conceptos de viña, de hacendado o propietario o padre de familia, según la versión que usted tenga, y obreros, todo este lenguaje nos está hablando acerca de la esfera del reino de los cielos. ¿Okay? Entonces, ¿quién distribuye los recursos en el reino? Bueno, este versículo nos dice que había un hacendado que salió muy de mañana, y él es quien distribuye los recursos en el reino, el hacendado. Ahora, ¿qué se nos dice de él? Bueno, número 1, se nos dice que posee recursos en abundancia. Se nos dice que posee recursos en abundancia. Y es que él tiene una viña, y bueno, los dueños de los viñedos eran personas con cierto nivel económico. Ellos tenían la solvencia que les permitía contratar obreros para trabajar un día completo. Para empezar, este hombre era un hombre con muchos recursos, era un hombre de recursos, ¿verdad? ¿Y qué más se nos dice? Bueno, este hombre tiene lo suficiente como para suplir la demanda de obreros que requieren un día de trabajo. De hecho, vemos en la parábola, mis hermanos, que él se da el lujo de salir a contratar a 4 grupos distintos de obreros en el transcurso del día. De manera que él va al campo, viene a la plaza y contrata, luego va otra vez y viene y contrata. Todo con tal de llevar obreros a su viña, con tal de llenar su viña de trabajadores. Lo segundo que se nos dice es que este hombre posee una viña, pero en esta viña hay mucho trabajo por hacer, y eso es lo segundo. Hay mucho trabajo por hacer en la viña. La cosecha de la uva se maduraba a finales de septiembre, parecido a algunos cultivos de por acá. Entonces es fácil entender que las lluvias venían pisándole los talones a eso. De manera que si no se cosechaba antes de que vinieran las lluvias, obviamente el producto se dañaba, ¿cierto? Así que la vendimia o la cosecha era una carrera contra el tiempo. Cualquier jornalero era bienvenido, aunque pudiera trabajar al menos 1 hora. Asimismo en la viña del Señor, hermanos. Hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo por hacer. Y es que la esfera del reino de los cielos es una esfera de labor. El reino de Dios es el reino de la productividad. Hay mucho trabajo por hacer. El llamado que Dios te hace es un llamado al compromiso y no al ocio. Hay mucho trabajo por hacer. Me sorprende que muchas personas, ¿verdad? Siempre dicen como que, bueno, es que no sé en qué área de la iglesia servir. Es que yo no toco la guitarra, ¿verdad? Sin embargo, aquí se nos dice que en la viña del Señor hay mucho trabajo por hacer. Él va y viene, va y viene. Es una esfera de compromiso, es una esfera de productividad. Esa es la viña del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento. Y el versículo 8, miren lo que dice, si ustedes adoptan estas virtudes, ustedes van a abundar en ellas y eso no los dejará ociosos ni estériles. La voluntad de Dios es que los obreros de su viña, una vez llamados, sepan que la viña es una esfera de trabajo, es una esfera de productividad. De manera que ese es el llamado que se nos hace. Este hombre posee recursos en abundancia, posee una viña donde hay mucho trabajo por hacer. También se nos dice que posee iniciativa para buscar obreros. Posee iniciativa para buscar obreros. De hecho, fíjense que esta parábola describe el actuar del dueño del viñedo, más que todo. Miren varias cosas. ¿Quién es quien sale a buscar los trabajadores temprano? El hacendado, el dueño de la viña. Él es quien sale a buscar a los trabajadores, él es quien los envía, los comisiona y los manda a trabajar en su viña. Todos los verbos en este relato son atribuidos al propietario. Ustedes saben que en nuestras Biblias se han puesto títulos, pero es más que todo una división, no son títulos inspirados.
La parábola se llama Los obreros de la viña, pero en realidad esto trata acerca del obrar del dueño de la viña. Es la parábola del dueño de la viña. La parábola no se trata principalmente de los trabajadores en absoluto. Ellos se encargan de ser los receptores de la gracia de este hombre, los receptores de la generosidad de este hombre. Sin embargo, él es quien tiene la iniciativa. Él es quien toma la iniciativa como un hacendado responsable. Y lo último que se nos dice es que este hombre, amigos y hermanos, está comprometido a recompensar a todo aquel que trabaja en su viña. Qué buena noticia, porque muchos de ustedes son obreros de la viña del Señor. Qué bueno saber que toda buena labor en la viña del Señor será recompensada, mis hermanos. Esto es aliento para nosotros. 1 Corintios 15:58 dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo en el Señor, amigo, no es en vano. No importa lo que hagas. Y más adelante te vas a dar cuenta que no importa si trabajes 1 hora, si eres el quien hace el aseo en la iglesia, no importa si eres el pastor de la iglesia, tu trabajo no es en vano. 2 Corintios 15:7, mas vosotros esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra. Hay recompensa por vuestra obra. ¿Esto no es un motivante acaso para que nosotros entonces vayamos a la viña del Señor y trabajemos? Recordemos que es una esfera de labor y de productividad. Entonces, ¿quién distribuye los recursos en el reino? El propietario. Se nos dice que él es de recursos abundantes, tiene mucho trabajo para ofrecer, tiene iniciativa para buscar trabajadores y tiene compromiso para cumplir lo que ha dicho sus trabajadores. Amén. Número 2, veamos entonces la generosidad en acción. Y la pregunta aquí es, ahora, ¿cómo se distribuyen los recursos en el reino de los cielos? Piense por un momento. Y aquí vamos a estar mirando entonces las contrataciones. ¿Cómo se distribuyen los recursos en el reino? Lo primero es que se distribuyen de acuerdo a la necesidad. Versículos 2 y 3, miren lo que dice: y habiendo convenido, o sea, acordado con los obreros en un denario, los envió a la viña. Y salió después como a la 3:00 hora y vio a otros parados en la plaza que estaban sin trabajo, y a ellos les dijo: vayan ustedes también a la viña y les daré lo que sea justo. De manera que los recursos en el reino, amigos, se distribuyen de acuerdo a la necesidad. Y es que miren algo, y es que todos los jornaleros tenían necesidad. Estos hombres, mis amigos, pertenecían a la clase más baja de trabajadores en la sociedad de aquel tiempo. Y ¿saben algo? Los esclavos y los siervos tenían más estatus que estas personas. Los esclavos y los siervos pertenecían a una familia que por lo menos les aseguraba el alimento, les aseguraba un techo. Sin embargo, estos hombres la tenían muy diferente. Se dice que los jornaleros no pertenecían a ningún grupo. Ellos estaban totalmente a merced del empleo casual y siempre vivían al borde del hambre. Eran personas con necesidad. La paga del denario, de un denario al día, era solamente eso. Así que si tú no trabajabas un día, los niños que te esperaban en casa se quedaban sin comida. ¿Te imaginas eso? Si eres un padre de familia, no se podía ahorrar mucho con un denario. Y un día de trabajo era una total desgracia. De manera que, fíjense este contraste, me parece un retrato muy hermoso, el contrastar que hay una gran necesidad por parte de estos jornaleros, sin embargo, hay una gran disposición por este hacendado para contratar y para ofrecer trabajo. Así que entonces se distribuye de acuerdo a la necesidad. Bueno, algunos necesitaban algo seguro, los de la primera hora. A estos se les contrató en base a un acuerdo. Vas a trabajar tantas horas y se te va a pagar tanto, ¿listo? Hubo un contrato ahí. Ellos fueron a ganarse lo que ellos acordaron con el dueño de la viña. Y no lo hicieron con quejas ni recelo, y esto es algo que quiero que anoten ahí, porque en realidad ellos necesitaban algo seguro, y algo seguro se les dio. Esta es la bondad del hacendado. Ellos querían tener algo seguro para sus familias, y eso fue lo que obtuvieron. Luego se nos dice que hay otros que se les dio según su necesidad, pero dice que se les dio
lo que era justo. Lo que era justo. Estos ni siquiera negociaron un sueldo con el hacendado. Imagínense, esa era la desesperación y el afán que ellos tenían por ser contratados. Y aquí viene lo interesante, y es que estas personas, a diferencia de los primeros, mis hermanos, ellos no fueron a trabajar en base a su tiempo en la viña, no fueron a trabajar en base a su desempeño, sino en base a la confianza que ellos podían poner en la promesa que les dio el dueño. Él les dijo, vayan y trabajen, y yo les pagaré lo justo. Eso está como que, no se sabe qué es lo justo. Pero literalmente esa palabra significa lo que sea apropiado. Lo que sea apropiado. Una paga justa y una paga proporcionada para estas personas. En realidad ellos no tenían oportunidad ya de exigir mucho. Esa hora, dice ahí que ellos fueron a la hora tercera. Esa hora tercera era a las 9 de la mañana. La jornada comenzaba a las 6 de la mañana. De manera que eran las 9 de la mañana cuando él salió por ellos. Ya no podían exigir mucho, así que se encomendaron a la bondad y generosidad del propietario, quien prometió darles lo justo. Así que, ¿cómo se distribuyen los recursos? Bueno, de acuerdo a la necesidad, hay mucha necesidad en el viñedo, pero se distribuye también de manera desinteresada. ¿Qué leemos en los versículos 6 y 7? Miren lo que dice. Y saliendo como la hora 11, es decir, faltando 1 hora para terminar la jornada, ojo aquí con esto, encontró a otros parados y les dijo, ¿qué han estado haciendo aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, bueno, nadie nos ha contratado todavía. O de hecho, nadie nos contrató. Y él les dice, vayan y trabajen en mi viña. Estos recursos en el reino se distribuyen de manera desinteresada, no en base a la estricta justicia que tú y yo tenemos, ¿verdad? De recompensa según el mérito, recompensa según el desempeño. No, amigos. Y es sorprendente que aún para los que podían trabajar solo 1 hora, todavía hubo oportunidad para entrar en la viña del Señor. Estos son los de la última hora. Hubo oportunidad para ellos todavía. Y no solamente eso, sino una recompensa que superaba por miles los estándares de retribución corrientes. Amigos, Dios está más interesado en beneficiar a los hombres que en los beneficios de los hombres. Dios está más interesado en beneficiar todo el tiempo. Esto me recordaba a un amigo que suele decir que tendemos a ver a las personas como un proyecto. Y es que nadie adopta un proyecto si no se beneficia de ese proyecto. Ponte en el lugar del propietario por un momento, ahora mismo, y piensa qué provecho le sacarías tú a este hombre que solamente te podía dar, o a estos hombres, que te iban a dar 1 hora de productividad. Cualquier empresa quebraría con esos principios, ¿verdad? Así que este hombre era bondadoso en gran manera. James Montgomery Boyce dice que hemos de pensar que el dueño los contrató no por lo que pudiera sacar de ellos en unas cuantas horas, sino porque necesitaban trabajo. Y les pagó el denario completo por esa misma razón. El dueño no pensaba en las ganancias, el dueño pensaba en las personas. Oye, ¿cómo se parece a nosotros, verdad? Jesús mostró, mis amigos, que Dios no trata a todos los hombres de acuerdo a los principios de mérito y justicia. Y aquí es donde yo me pregunto, entonces, ¿cómo veo a las personas que me rodean? Y siendo un poco más precisos con el contexto de esta parábola, ¿cómo veo a mis hermanos en la fe? ¿Me dirijo a ellos en función de beneficiarles o me dirijo a ellos en función de sacar beneficio de ellos? Aquí hay una reflexión para nosotros porque es evidente que hay algo del carácter de Dios que necesitamos imitar. Así que los recursos se distribuyen de esa forma, de manera desinteresada, pero también los recursos se distribuyen, y ahí es donde comienza la piquiña de la historia, de manera soberana. De manera soberana. Vamos al pago, amigos, en los versículos del 8 al 10. ¿Qué se nos dice? Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros.
comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Ese versículo 8 es bastante curioso, ¿verdad? Llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Ese fue el decreto del hacendado. El decreto del hacendado fue invertir el orden del pago, y esto era necesario en esta parábola. Yo creo que era casi indispensable, porque los primeros que fueron contratados, ellos tenían que ser expuestos a una verdad, y es que el dueño era soberano de administrar los recursos como él quería. Como él quería. Ellos debían ser expuestos a la realidad de que el hacendado es soberano sobre sus recursos y que es libre de administrarlos de forma soberana, como a él le place. Así que se invierte esto. Es algo bastante curioso y es algo inusual en aquellos tiempos. El versículo 9 luego nos dice que cuando llegaron los que habían sido contratados a la hora 1/10, cada uno recibió un denario. ¡Wow! Miren esta imagen que Jesús nos da de la gracia inmerecida de Dios, hermano. El propietario obviamente se da cuenta que una fracción de una hora de salario era insuficiente para sostener el salario de una familia. ¿Qué era lo que merecían ellos? Una 12ª parte de toda la jornada del trabajo. Ya se pueden imaginar ustedes a estos hombres recibiendo esto al final del día. ¿Con qué cara iban a presentarse ante su familia? Pero de esta manera entonces se realiza un acto chocante a la vista de los obreros de la primera hora. Imagínense por un momento la expresión de estos hombres de la última hora. O sea, dado que ellos trabajaron 1 hora, merecían solamente una fracción de todo el salario. Eso sería lo justo a la luz de nuestra justicia, de alguna forma decirlo, cosmovisión de justicia. Sin embargo, el asunto aquí es que la generosidad estuvo por encima de lo estricto. ¿Okay? La generosidad estuvo por encima de lo estricto. El principio de la generosidad para Dios está muy por encima del mero concepto de justicia, hermano. Y nosotros muchas veces oramos: Señor, haz justicia, Padre. Haznos justicia. Nuestras oraciones hacia Dios deberían ser siempre pidiendo gracia. Siempre deberían ser de esa forma. Porque el principio de la generosidad es el que va por encima de la mera justicia, que dice: haz esto y recibirás esto. Y esta es la forma soberana en que este hombre obra. Y el versículo 10 nos dice que cuando llegaron entonces los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibirán lo mismo. ¿Se imaginan esas caras? Como que todos en la fila. Y ellos viendo que a esto les pagaron un denario. Imagino que ellos se miraron como que... Empezaron a sacar las cuentas. Bueno, si a esto les dieron un denario, multiplícalo por 12. Coronamos. Wow. Fue chocante para ellos. Parece ser que la codicia de estos primeros obreros se había despertado. Ahora tenían una nueva expectativa de lo que merecían. Lo que al principio había sido para ellos una muestra de generosidad. Gracias porque nos diste algo seguro desde el principio. Gracias por eso. Ahora ellos tienen una nueva expectativa. Ellos dicen: pero ¿y por qué a nosotros nos das un denario entonces? Si a ellos les hubiesen pagado primero que a los demás, ellos se hubieran ido dichosos y contentos, ¿verdad? Agradecidos porque se les dio lo que se acordó. Sin embargo, al ver que los que trabajaron 1 hora tuvieron el mismo salario que ellos, y este es el problema, el meollo del asunto, no tuvieron más que ellos, amigos, tuvieron el mismo salario de ellos. Cuando ellos supieron eso, entonces su corazón fue puesto al descubierto y concluyeron que ellos merecían más. Cuando lo suficiente ya no es suficiente para ti y para mí, entonces la avaricia ha tomado las riendas de nuestro corazón. Ahí empezó todo, esa inconformidad. Ya no es suficiente. Ya veo que le das a este lo mismo que a mí. No, entonces dame más a mí, yo merezco más. Esto habla mucho del corazón. A pesar de que las contrataciones se dan bajo términos distintos, a unos se les promete algo, a otros simplemente les dice vayan, la recompensa es distribuida de manera libre por el hacendado. Y miren esto, y es que beneficia a todos por igual. A todos por igual.
Al principio preguntábamos cómo se distribuyen los recursos. Bueno, se les da a todos por igual. Y ese fue el problema, así que vamos a nuestro tercer punto, y es el ataque a la generosidad. La pregunta aquí sería, ¿cómo reaccionamos ante la distribución soberana de los recursos en el reino de Dios? Bueno, los siervos reaccionaron con reclamos hacia el hacendado. Leamos los versículos 11 y 12 luego de esto. Ellos pensaban que recibirían más, pero a cada uno se le dio un denario, y al recibirlo murmuraban contra el hacendado diciendo, estos últimos solamente trabajaron 1 hora, y miren esto, pero tú los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso del calor. Miren el argumento, hermanos, esto es muy importante, y tengamos claro que este reclamo no es un ataque en contra de la injusticia. Este reclamo, ¿saben qué es? Un ataque en contra de la generosidad, un ataque en contra de la gracia. ¡Wow! Hasta allá llegan, ¿verdad? ¿Por qué los haces iguales a nosotros, que hemos trabajado tan duro, que hemos sido tan fieles? Estos solamente trabajaron 1 hora, no tienen ni gota de sudor. Sin embargo, tú los haces iguales a nosotros. ¿Qué podemos ver aquí, mis amados hermanos? Vemos demanda y exigencia. Es lo primero que se ve ahí, ¿verdad? Demanda y exigencia. Miren, todo lo que vemos en la historia es el obrar del hacendado. Él es quien da las oportunidades, Él es a quien le pertenece la viña. De manera que no hay ningún derecho de exigir o demandar. Todo lo que ellos han recibido hasta ahora ha sido un regalo del hacendado. Ha sido la pura bondad de Él. De manera que nunca podemos poner a Dios bajo ninguna obligación de hacer algo para nosotros, porque al principio hemos hecho algo para Él. ¿O qué es lo que nos dice la palabra? Lo amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Y Pedro reclamaba al principio, ¿verdad? Entonces nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a recibir de ti, Señor? Ahora que lo hemos dejado todo. De alguna manera Él se estaba viendo superior por haber sido fiel. Y de alguna manera estos primeros se estaban viendo superior a los demás por el simple hecho de que ellos trabajaron más. Bueno, eso para nosotros tiene sentido, muchas veces, ¿verdad? Sin embargo, si no tenemos cuidado, nos sentiremos también de esa manera, igual que Pedro, igual que estas personas, porque hemos sido muy fieles y hemos trabajado muy duro en la obra del Señor. Yo creo que esto es un terreno muy delicado, mis hermanos, donde tan fácilmente pudiéramos caer. Porque es fácil desarrollar un espíritu de justicia propia y pensar que nosotros tenemos más derecho que los demás por nuestro desempeño en la iglesia local, en el reino de Dios en general. Estos hombres demandaron y exigieron del dueño, del hacendado. Demanda y exigencia. Lo segundo que vemos que es inconformidad y falta de gratitud. Estos primeros obreros, miren lo que pasa, ellos estaban bien contentos, apenas vieron que a los otros se les dio lo mismo que a ellos, ¡puf!, anestesia total, o sea, como que ellos se durmieron y despertaron, como que no recordaban nada de lo que les pasó al principio a ellos. Estos primeros obreros olvidaron por completo que se les brindó una gran oportunidad, olvidaron que fueron privilegiados al ser los primeros, y olvidaron que se les dio la seguridad inicial que otros no tuvieron. Hermanos, a ellos se les prometió algo y se les aseguró un salario. A los demás simplemente se los dijo, vaya, o sea, como que cuenten por ahí a la de Dios, ¿no? Pero a estos se les aseguró algo. Sin embargo, ellos dejaron de mirar la fuente de gracia y pusieron su mirada en la distribución de la gracia. Ese fue un problema gravísimo y fue el detonante de todo. Y miren esto, y es que su falta de gratitud hacia la fuente de gracia les llevó a un estado de inconformidad con la distribución de la gracia. Cuando tú pones la mirada en cómo Dios está haciendo al hermano que está al lado, cómo está Dios tratándolo a él, tú crees que no lo merece y crees que tú sí. Cuando tú pones tu mirada en eso, entonces se dispara la ingratitud y la inconformidad.
Es exactamente lo que le sucedió a Simón Pedro. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús le dijo cómo iba a morir, ¿se acuerdan? Juan capítulo 21, el versículo 18. Cuando eras joven, Pedro, tú ibas y venías, pero cuando seas viejo, te van a llevar y van a extender tus manos. Vas a ser crucificado. Y Pedro dijo, oh Señor, gracias por tu soberanía. No, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Oye, ¿y este que está ahí? ¿Y él qué? ¿Qué vas a hacer tú con Juan? ¿Me vas a crucificar a mí? ¿Y qué hay de este? Y Jesús le responde en el versículo 18, palabras más, palabras menos, ¿y a ti qué? Cuando ponemos nuestra mirada en las personas, cuando ponemos nuestra mirada en la forma en que Dios distribuye su gracia y alejamos la mirada de la fuente de la gracia, hermanos, vienen los problemas. Y otra cosa que vemos aquí es, entonces vemos demanda y exigencia por parte de estas personas, vemos inconformidad y falta de gratitud, pero también vemos egoísmo y envidia. Egoísmo y envidia. Y es aquí donde viene la raíz de todo, y fue lo que le decía al principio, o sea, la persona envidiosa es como un ciego mendigo que está frente a la pared con los ojos literalmente cosidos. Él no ve lo que se le está dando y tampoco ve la necesidad de los demás. Él se ve a sí mismo, se busca a sí mismo. Amigos, la envidia fue la causa del primer asesinato en la historia de la humanidad. ¿Recuerdan eso, verdad? La envidia hizo que los hermanos de José lo vendieran como esclavo. Hizo que este hermano menor fuera expuesto a un sinnúmero de condiciones precarias durante años, solamente por la envidia. Estos obreros mezquinos no solo desaprueban el corazón bondadoso del hacendado y dicen, no, rechazamos tu bondad, sino que desprecian las muestras de misericordia hacia los demás. Este es el peligro de la envidia. Y es que la envidia y el egoísmo nos pueden llevar a un extremo también de querer retener la misericordia que Dios quiere dar a otros por parte de nosotros. ¿Sabían ustedes que nosotros somos canales de la misericordia del Señor? Somos canales de su gracia. Dios no baja del cielo y distribuye su gracia a todos los hombres. Él nos usa a nosotros. Sin embargo, la envidia, que algunas veces puede ser sutil, puede hacer que nosotros no queramos ir. Por ejemplo, Pedro le pregunta al Señor, oye, pobre Pedro, ¿verdad? Le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces puedo perdonar al que me ofende? Hasta 7 veces. O sea, como que ¿cuál es el punto, cuál es el límite de gracia que yo pudiera dar, Señor? ¿Dónde puedo comenzar a retener tu gracia? Eso es un nivel sutil, pero este egoísmo y envidia que puede estar en la raíz de nuestros corazones, hermanos, puede llegarnos a pasar a un nivel tan elevado como el de Jonás. ¿Se acuerdan de su historia? Hermanos, Jonás prefiere huir de la presencia de Dios a ser un canal de la gracia de Dios a otro. Dios quiere distribuir gracia al pueblo de Nínive, a estas personas que habían hecho muchas cosas en contra del pueblo de Dios, y él le dice, Jonás, tú eres el instrumento de mi gracia. Sin embargo, el egoísmo de Jonás, ¿verdad?, lo llevó a preferir huir de la presencia de Dios, y ya saben todo lo que le pasó. Y luego este hombre ora dentro del pez, Señor, ten piedad de mí, miro hacia tu templo, y el Señor tiene gracia con él. ¡Wow, qué bien! Pero otra vez el Señor le dice, bueno, ves a ser, ahora sé un instrumento de gracia. Y él dice, oh Señor, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, y sabía que tú eres lento para la ira y grande en misericordia, por eso yo no quise ir. Hasta ese punto puede llegar el egoísmo y la envidia. Y es lo que le estaba pasando a estos hombres. Así que de esa manera reaccionamos a la distribución de la gracia del Señor. ¿Pudiéramos nosotros reaccionar así? ¿Pudieras tú estar reaccionando así? Porque todo el tiempo estás viendo cómo el Señor distribuye gracia y lo hace de manera soberana, hermanos. No importa cuánto te quejes. A ti te da tu porción, a ti te da lo suficiente, pero al que Él quiere le da más de lo que merece. Y Él es soberano para hacerlo. El último punto
de nuestro sermón es la defensa de la generosidad. Y la pregunta que viene aquí es, entonces, ¿es justa la distribución de los recursos en el reino? Veamos los versículos 13 al 16. Después de la queja, les responde el hacendado y dice a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No acordaste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo, en otras palabras, o tienes envidia porque yo soy bueno? Qué argumento de peso, ¿verdad? Y aquí podemos ver 3 puntos principales a responder a esta pregunta. ¿Es justa entonces la distribución de los recursos en el reino? Bueno, número 1, sí, es justa la distribución porque el propietario ha cumplido a todos. A todos se nos ha dado lo suficiente. ¿Cuál es el argumento, amigo? No te he hecho ninguna injusticia. Acuérdate del principio. Estabas feliz porque fuiste de la primera hora. Se te acordó trabajar por un denario. Aceptaste gozoso. No te he hecho ninguna injusticia. Lo único que he hecho es que he querido dar a este lo mismo que a ti. No te he hecho ninguna injusticia. Entonces, sí es justa la distribución porque el propietario ha cumplido a todos. Los recursos se han distribuido según lo acordado. Hermanos, no debería haber quejas ni reclamos dentro del reino, de unos en contra de otros, porque el rey cumple lo que ha prometido. Versículo 13, tienes exactamente lo que se te dijo que te daría. Amigo, hermano, tienes exactamente lo que el Señor te ha dicho que te daría. Eso tienes, no te es suficiente su gracia. El segundo punto, ¿es justa la distribución de los recursos? Bueno, sí, porque es la buena voluntad del propietario que todos tengan lo suficiente. Primero, es justo porque Él ha cumplido a todos, y segundo, es justo porque ha sido su voluntad que todos tengan lo suficiente. Versículo 14, pero yo quiero darle a este lo mismo que a ti. Yo quiero darle a este lo mismo que a ti. Todos los trabajadores recibieron el mismo salario, pero ¿saben algo? Todos los trabajadores recibieron lo suficiente. Y esa es una característica de la gracia de Dios que se nos olvida todo el tiempo. Y es que siempre pensamos que, ay, pero porque a este sí le das más y yo mira tanto que te sirvo. Amigo, tú tienes lo suficiente. Pero a él se le ha querido dar lo mismo. ¿Qué? Lo suficiente también. Todos tienen lo suficiente, todos tenemos lo suficiente. Tú tienes la suficiente gracia. Juan 1:16 dice que de su plenitud todos hemos recibido. ¿Cuál es la queja entonces? Y Pablo llama esto un misterio, y Pablo concluye en Efesios 3:6 que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, hermanos, miembros de un mismo cuerpo, participantes igualmente de las promesas de Dios. ¿Por qué miras a tu hermano por encima del hombro? Eres beneficiario de la misma herencia. Son miembros del mismo cuerpo. Y número 3, son participantes de las promesas de Cristo Jesús, todos. Así que no hay lugar para eso. Todos tienen lo suficiente. Y el último argumento ¿es justa la distribución de los recursos en el reino? Sí, porque el propietario es libre y autónomo en la administración de los recursos. Ese es el argumento de más peso. Todos los cristianos están de acuerdo con que Dios es soberano, ¿verdad? Sobre la creación, tú les preguntas, sí, claro, Dios gobierna la creación. Dios gobierna los mares, las aguas, Dios gobierna mi vida. Pero cuando vemos estas pequeñas muestras de la soberanía de Dios en la práctica, como Dios, a unos que han llegado tarde, ¿verdad? Personas que de repente se convierten al Evangelio y tú has estado aquí durante años, y bueno, se hacen miembros, el Señor los bendice, el Señor les da capacidades para servir. Dios lo hace, entonces ahí Dios no es soberano, también es soberano en distribuir su gracia como Él quiere. Es libre y autónomo en su administración. Versículo 15, miren lo que dice. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío.
Ese es el argumento de Jehová es la tierra y su plenitud, hermanos, el mundo y los que en él habitan. Entonces no le es lícito hacer lo que quiere con lo que es suyo. Al final, el argumento de más peso es que Dios, como el propietario divino de toda la creación, es soberano y libre para proveer las riquezas, y de las riquezas que Él tiene, lo que quiere a los primeros y a los últimos. Al final de todo, a todos se les da lo suficiente. Si has trabajado duro, estás trabajando duro en el reino, no mires al que está a tu lado. Sigue trabajando firme, no por la recompensa, sino en agradecimiento de lo que Dios ha hecho por ti. ¿Y cómo concluye esta historia? Bueno, un proverbio en el versículo 16. Miren lo que dice, ¿verdad? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. Y fíjense en algo, este proverbio es como dos torrajas de pan en el sándwich de la parábola. Miren lo que, si ustedes se van al capítulo 19, versículo 30, al principio mira cómo se lo dice a Pedro. Pero muchos primeros serán últimos y últimos primeros. Ahora vámonos al 20:16, lo invierte. Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Ay, entonces, ¿dónde queda uno? Si los últimos son primeros, los primeros son últimos, como que se marea uno, ¿verdad? Pero empate. Estamos empatados, hermanos. Estamos empatados. Como dice J.B. Bauer, él me parece que está en lo correcto cuando dice que la parábola no enseña la reversión del orden, sino el abandono de toda forma de ordenar. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Queremos hacer jerarquías dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Quién es el apóstol aquí? No sé. Pero tenemos esa tendencia, ¿verdad? Hacer jerarquías dentro de la iglesia. No hay un orden, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. ¿Qué significa eso? Están todos por igual. Al final, todos quedamos siendo beneficiados por el favor de Dios de la misma manera. No importa cuánto hayas trabajado, y escúchame, no importa si no has trabajado nada, si eres de los de la última hora, eres igual de querido por Dios. Qué maravillosa es la gracia de nuestro Señor. Así que de esa forma concluye nuestra parábola. Y unas aplicaciones finales, derribemos las categorías piramidales dentro de la iglesia local. Miremos a Cristo, en quien se nos otorga gracia y quien es la expresión máxima de la bondad de Dios. Pongamos nuestra mirada en la fuente de la gracia que es Cristo, no en los demás, no en la manera en cómo Dios distribuye su gracia, no en lo que Dios hace con el hermano que está a tu lado. Dejemos de cuestionar la manera en que Dios administra su gracia en el reino. Esta administración siempre será justa. Esta administración siempre se distribuirá de manera generosa para todos. No es que alguien quede con menos gracia, a todos se les da más de lo que merecen. Solo que unos trabajan más y otros no, pero al final, si tú trabajas, es un privilegio estar y ser parte de la viña del Señor. Entonces, imitemos ese tipo de generosidad, porque al final se nos ha encomendado dar gracia a los hombres como una manera de mostrar al mundo cómo es el hacendado. Lo que decíamos al principio, no seamos como Jonás. Cuando se nos diga, da gracia a estos que no la merecen, derramemos gracia, ¿verdad? Cantamos, es un río de amor, de gracia y de perdón. Pero cuando nosotros somos los que tenemos que tomar el balde y derramar esa gracia, entonces empezamos pedacitos, de a poquito, porque queremos administrar la gracia de Dios a nuestra manera. Queremos otorgar la gracia de Dios que es dada a todos por igual. Queremos darle a una, bueno, tú me caes bien, tú has hecho esto, tú, contigo sí, contigo no. No, hermanos. Y termino con las palabras de Antonio Cruz, que son muy especiales. Miren lo que dice: la parábola nos somete a prueba a cada uno de nosotros y nos cuestiona si de verdad sabemos vivir en el tiempo excepcional de la gracia. No basta con aceptar mentalmente que los esquemas de Dios son nuestros esquemas. Hay que llenarse de una sincera alegría y gozo cada vez que un jornalero de la última hora recibe la misma paga que los que llevamos más horas al sol de la viña. Esta es la utopía del amor que cada uno de nosotros debe hacer realidad.
Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú nos has bendecido al traernos aquí y exponernos a esta verdad, Señor. De que todos somos iguales delante de ti, de que no hay jerarquías delante de ti. A esta verdad de tu soberanía, Señor, pero a esta verdad de tu generosidad también. Ayúdanos a recordar estas verdades y en la práctica, cuando se nos dé la oportunidad de distribuir un poco de tu gracia, podamos entonces nosotros hacerlo de la manera en que tú lo haces, de manera desinteresada, no pensando en el beneficio que las personas nos puedan dar, pensando en beneficiar a las personas, porque tú viniste a esta tierra, Señor, no para ser servido, sino para servir. En Cristo Jesús. Amén.